Gracias, Juanmi. Como tú bien dices, pues es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en esta mañana. Y bueno, yo espero que... Estoy seguro de que va a ser de bendición, porque en el día de hoy vamos a seguir viendo los atributos de Dios. Como sabéis, en anteriores predicaciones vimos la santidad de Dios. Luego también tuvimos la oportunidad con nuestro hermano David de ver la soberanía de Dios. Y, por cierto, una predicación que me encantó, porque tenemos que tener muy en cuenta estos atributos tan importantes que tiene Dios en nuestras vidas y cómo es Dios y conocerlo cada vez mejor. Y hoy vamos a ver y vamos a tratar la perfección de Dios. Vamos a ver por qué Dios es perfecto, qué nos dice la palabra de la perfección de Dios y qué significa ser perfecto. ¿Por qué seguimos viendo los atributos de Dios? Pues por lo que os estoy diciendo, porque es imprescindible conocer al Dios en el cual decimos que creemos. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero muchas veces no lo decimos por el corazón, por sentimiento. Y realmente para decir que creemos en algo debemos de conocerlo y conocer cómo actúa Él en nuestras vidas, cómo actúa Él en todo nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y es muy importante, y hoy me encantaba hablar con David, porque vamos a empezar unos estudios, ¿verdad?, que también va a tratar de eso. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, es atiborrarnos de esta enseñanza, de conocer mejor y más profundamente al Señor. ¿Y por qué también creo que es necesario? Porque sigo escuchando a hermanos, a personas y bueno, porque escucharlos de personas del mundo no es tan dramático, pero escucharlos de hermanos pues sí que me preocupa un poco más. Y por eso voy a seguir haciendo hincapié en los atributos de Dios. Sigo escuchando hermanos que dudan. Cuando se habla de Dios, se habla a través de la palabra, se está teniendo un debate o cualquier charla entre amigos, y me preocupa escuchar a hermanos que dice que sí, que los 4 evangelios sí, pero que lo demás no estaba escrito. Y como bien decía Juanmi ahora, la palabra es el instrumento que tenemos para conocer a Dios mejor. Y no es el único, porque Dios te puede hablar de muchísimas maneras, pero es muy grave cuando realmente ponemos en entredicho la veracidad de la palabra. Yo creo que eso no lo debemos hacer porque es muy grave, y creo que al final de esta predicación veremos por qué creo que es tan grave, y creo que lo entenderéis perfectamente. La fuente mayor que tenemos de conocimiento de Dios es a través de la palabra. Es verdad que lo podemos conocer, pues Dios puede hablar como le plazca en su soberanía, como habíamos escuchado anteriormente en otra predicación. Nos puede hablar a través de la naturaleza, de su creación, de la grandeza del espacio. Nos puede hablar a través de las personas. A mí particularmente me ha hablado mucho a través de los cambios de las vidas de los hermanos, cuando los hermanos han puesto y han depositado su confianza en Dios y han transformado esa vida. Y hemos visto que no solo han transformado la vida, sino que ha repercutido en las vidas de los vecinos, de los familiares, y ha habido una vida completamente transformada. Donde estaban antes en muerte, ahora están en vida. Ahí Dios está hablando. Pero sí es verdad que para conocerlo, lo que tenemos fundamentalmente es la palabra de Dios. Y por eso tenemos que conocerlo a través de ella. Sabemos y debemos tener conciencia de que la palabra de Dios refleja el carácter de Dios, refleja lo que Dios es. Es verdad que pocos pasajes son escritos directamente de la boca de Jesucristo, pero debemos de ser conscientes de que toda ella está escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y toda es verdad y toda es sí. Entonces, si vamos a partir de la base de que aquí encontramos a Dios, aquí encontramos a Jesucristo, a Dios y a todo lo que Él nos quiere hablar a través de ella. Porque si no lo hacemos de esta manera y dudamos de ella, pues todo lo que fuera a compartir ahora mismo no valdría de nada. Simplemente aquí lo que debemos es participar de la palabra, conocer a Dios, y es a través de la palabra. O sea que no cabe que haya ninguna duda sobre la veracidad de ella. La idea principal de este mensaje es que conozcamos a Dios sabiendo que Dios es completo en todos los aspectos,
que no carece absolutamente de nada, como hemos visto en los atributos anteriormente, que Dios es la perfección total y que existe en un estado de absoluta excelencia. Dios es completamente correcto y exacto. En definitiva y en resumen, esta es la perfección de Dios. Dios es perfecto. Para comprobar toda esta perfección, vamos a ver el significado. Primero lo vamos a ver el significado de la palabra perfecto, el significado que tenemos en el diccionario, como hemos hecho otras veces, que yo creo que nos va a enriquecer mucho a la hora de leer los versículos que tengo preparados. Y luego vamos a ver lo que dice la palabra sobre la perfección de Dios. En el diccionario vemos el significado de la palabra perfecto y dice: perfecto es que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Hay varios significados, pero bueno, yo voy a coger 3 de ellos que creo que van a ser bastante adecuados para los versículos que tenemos que compartir y donde aparece la palabra perfecto. Dice que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Dice que el sinónimo, o sea, lo más parecido, una palabra que es parecida a esto, se puede ser inmejorable. Perfecto puede ser inmejorable. El segundo significado dice que no contiene ningún error. Ese quizás sea el que más conocemos, ¿no?, como perfecto, cuando dice una cosa que es perfecto. Pero veremos también que cuando la palabra se refiere a esta misma palabra, ¿no?, y la menciona, puede ser en este sentido y puede ser también en el que dice el siguiente, el tercer significado. Dice, válido para algo o alguien en concreto. Puede ser perfecto. Y quizás nos suene menos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, un simple ejemplo que yo siempre tomo, el tornillo y la tuerca, ¿no? Dice, esta tuerca es perfecta en este tornillo porque enrosca y se ve que es la suya, la tuerca, pero sin embargo puede haber una tuerca mucho más dura, de acero puro, y también puede servir y puede ser perfecta, pero sin embargo, siendo otra inferior calidad, también es perfecta para ese tornillo. Y quiero que os quedéis con este concepto porque luego os va a ayudar a entender esta palabra cuando es utilizada en la palabra. Una vez que hemos visto estos significados, estos 3 significados, vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra, hay muchísimos versículos donde habla de la perfección de Dios, donde se mienta la palabra, es perfecto, pero bueno, voy a coger, son 4 o 5 versículos donde aparece esta palabra. En la Nueva Traducción Viviente, aunque voy a utilizar la Reina Valera, pero en este primer versículo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, porque creo que se adapta más a lo que estamos viendo. Dice en el capítulo 32, en el versículo 4, en Deuteronomio, perdón, en el capítulo 32, en el versículo 4, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y qué recto es Él. Aquí es simple y te lo dice de una manera rotunda, en esta misma versión, que dice que Él, Dios, es la roca, que sus obras son perfectas. Aquí tenemos poco que ver. Cuando se dice perfecta, habiendo visto el significado que tiene la palabra perfecta, pues aquí podemos decir que el significado se refiere al significado número 2, que no contiene ningún error. Entonces también podemos decir que las obras de Dios no contienen ningún error, son perfectas. Empezando por este versículo, sabiendo ya que las obras son perfectas, nos vamos a ir a 2 de Samuel, en el capítulo 22, que hay un versículo que algunas veces ya hemos escuchado aquí, pero que me encanta y que, bueno, lo he vuelto a redescubrir cuando he estado haciendo este estudio, que en el capítulo 22, en el versículo 31 de 2 de Samuel, en la Reina Valera dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En este versículo, que me encanta, podemos ver cómo utiliza la palabra perfecto. Se dirige a Dios, al camino de Dios. Dice que perfecto
es su camino. Aquí también podemos darle el significado que hemos visto anteriormente. Creo que en el segundo es donde más encaja, podemos decir que su camino tampoco contiene errores. El camino de Dios no tiene errores, puede tener vaivenes en nuestras vidas, pero el que Él nos determina que tenemos que coger no tiene errores. Si podemos ver en cualquier momento de la vida, estudiando, compartiendo, de que este es el camino que debemos de coger y no tenemos duda, tenemos que saber que ese camino es perfecto, que no contiene errores. No podemos obviar de lo que nos dice la palabra. Pero me fijo en este versículo, en la palabra acrisolada. Es verdad que yo había escuchado ya de antes, creo que de parte de Juanmi, en una predicación, la riqueza de esta palabra, pero me ha encantado volverla a redescubrir. Dice que acrisolada, porque tiene que ver con la perfección, acrisolada es la palabra de Jehová. Acrisolada, buscamos su significado y dice que es una virtud o una cualidad que dice que se perfecciona al ser puesta a prueba o sufrir padecimiento. Fíjate qué curioso. Y qué rica, en este caso es la versión de Reina Valera, ¿verdad? Porque en otras no aparece esta palabra. O sea que podemos sustituir cuando dice y acrisolada la palabra de Jehová, diciendo que la palabra de Jehová se perfecciona al ser puesta a prueba o en padecimiento. Todos sabemos que las pruebas, y cuando padecemos esas pruebas, ¿qué decimos? Que aprendemos mucho, ¿verdad? Y que nos perfeccionamos en el Señor y que Dios utiliza esas pruebas para perfeccionarnos y para enseñarnos. Pues la palabra aquí nos dice en este versículo de que también se perfecciona en esas pruebas, de que cuanto más vamos a probarla y vamos a escudriñarla y a ponerla a prueba si es verdad o no, ella te va a dar una respuesta aún más real, aún más verdadera y sin ningún tipo de error. Por eso se perfecciona la palabra. Es maravilloso ver cómo no solo nosotros nos podemos perfeccionar en el Señor, sino que la palabra se perfecciona también cuando se somete a prueba. En el Salmo 19, en el versículo 7, seguimos con nuestra versión de Reina Valera, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí también vemos y nos dice perfectamente que la ley de Dios es perfecta. ¿Qué es perfección, según hemos aprendido anteriormente? Que no tiene error. Te lo vuelvo a decir en un salmo donde nos dice que la ley de Dios es perfecta, no contiene error. No debemos de dudar de ella en ninguno de los momentos. Que las enseñanzas de Dios son perfectas, es lo que quiere decir este versículo. Y esto me llevaba a acordarme de un versículo que otras veces también he compartido en otras predicaciones, pero que me encanta. Está en Romanos 12, en el versículo 2, donde dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí nos está hablando que la voluntad de Dios es perfecta. Por eso decía antes que cuando nosotros averiguamos, y que muchas veces no es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Y lo vemos a través de la palabra. No debemos de dudar de ella, porque nos estamos viendo en muchos de los sitios, en muchos de los versículos y pasajes de aquí de la palabra, que la voluntad de Dios es perfecta. Y si añadimos a los sinónimos que hemos visto antes en el significado, podemos decir que la voluntad de Dios es impecable, que es inmejorable. O sea, no tenemos que buscarle más significado muchas veces que cuando lo encontramos. Algunas veces, no sé si a vosotros ha pasado, he visto una cosa tan clara y tan concisa que digo, bueno, no puede ser que Dios te hable de esta manera tan clara. Si te pone que haga esto, no, porque pues sí, hay veces que sí. Y muchas veces dudamos hasta de la claridad que tiene la palabra. Y aquí podemos ver
de que cuando dice que la voluntad de Dios es perfecta y que no hay nada que añadirle. En el versículo 48 del capítulo 5 de Mateo, Mateo 5, versículo 48, también nos habla de esta perfección, pero nos habla de lo perfecto que es Dios. Aquí vamos a ver cómo vamos a añadir este significado de los que hemos visto antes al contexto de este pasaje. Dice en el 48 del capítulo 5 de Mateo: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Este versículo es muy conocido y la verdad es que, bueno, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Tenemos que ser perfectos porque Dios nos pide ser perfectos. Y es verdad que yo me acuerdo que las primeras veces que yo leí este versículo, decía, bueno, qué fácil, ¿no? Qué bueno, que perfecto para Dios. Wow, es perfecto, que no tiene error. Que no se puede mejorar. ¿Cómo voy a llegar a ese nivel, no? Si os acordáis en la anterior predicación que tuve, hablando de la santidad, también hay un versículo que es muy parecido, pero refiriéndose a la santidad, que estaba en Primera de Pedro, en el capítulo 7, en el versículo 1, que decía, sed santo. Al final del versículo decía, sed santo porque yo soy santo. Y explicábamos cómo la santidad pues la conseguíamos gracias al sacrificio de Jesús y gracias a lo que Él hizo por nosotros, que nosotros no podíamos hacer santos. Pues aquí en este versículo, en en Mateo 5:48, cuando dice sed perfecto porque yo soy perfecto, podemos coger esta palabra y sustituirla por el tercer significado que vimos: válido para algo o alguien en concreto. Aunque Él nos pide una perfección, sabemos que no vamos a ser perfectos como Él. Yo quiero pensar, y ojalá no me equivoque, de que podemos ser, lo que me estás diciendo en este versículo es, Juan José, sé perfecto, sé válido para mí, porque tú eres válido como esa tuerca. Puede haber alguien mejor, puede haber alguien que esté más entregado que tú, puede haber alguien que peque menos que tú, puede haber alguien que entienda mi voluntad mejor que tú, pero tú puedes ser perfecto porque yo soy perfecto. Tú puedes ser válido para mí, eres válido para mí. Y eso a mí, cuando yo, las primeras veces que leía este versículo y lo estudiaba, me produjo mucha paz y mucha tranquilidad sabiendo de que yo era válido para el Señor y que podía ser perfecto para Dios. Cuando yo siempre decía, bueno, es que es imposible, lo que me está pidiendo Dios es imposible, ¿cómo voy a ser perfecto para Dios? Pues sí, se puede ser perfecto porque si Él lo pone en su palabra, y eso es lo que estamos viendo hoy, su palabra es perfecta y no tiene error. Y si Él lo dice es porque se puede hacer las cosas. Y no debemos de dudar de ella. Referente a este versículo, igual que la santidad para ser santo nos llevaba a la cruz, a los pies de Cristo y a saber que Él es capaz de hacer en ese sacrificio, me acordaba de Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 12 al 14, donde dice: «Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados». Os repito la última frase. Porque por una ofrenda, por su sacrificio, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. A los que son santificados somos a los que estamos esperando en Él, a los que creemos en Él. O sea, aquí en este pasaje nos quita la duda si podemos ser perfectos para Dios o no podemos ser perfectos para Dios. Aquí dice perfectamente que sí, y valga la redundancia. Porque Él, por su ofrenda y por su sacrificio, nos hace perfectos. Con todos nuestros fallos, con todas nuestras carencias, sobre todo con todas nuestras limitaciones, y Él sabe que estamos limitados,
somos perfectos y eso nos debe de alegrar muchísimo. Y es a través de su sacrificio y de este versículo donde nos podemos sentir esa valía que tenemos para el Señor y esa perfección que realmente Él espera de nosotros. En resumen, hemos visto que la palabra dice que la ley de Dios es perfecta y no debemos de dudar de ella. Que las enseñanzas de Dios y todo lo que podemos ver a través de su palabra son perfectas, que no tienen error y que no tenemos que dudar de ella. Que los caminos de Dios son perfectos, que no tienen error, que son impecables, que es lo mejor para nuestras vidas. Y eso lo tenemos que tener también en cuenta. Y también hemos visto que cuanto más sometemos a prueba la palabra y cuanto más la vamos a escudriñar y cuanto más la vamos a poner a prueba en nuestras vidas a través del sufrimiento, de las pruebas, del padecimiento, como decía la palabra, acrisolada es la palabra de Dios, más se perfecciona esta palabra. Y al contrario de lo que solemos hacer, de que solemos desvirtuarla, ella te dice que si tú la estudias, que si ella la sometes a la prueba, ella te va a dar la perfección que tiene la palabra. Que siendo un Dios perfecto, y a través de su sacrificio, como hemos visto ahora por último, Él nos hace perfectos, válidos, para heredar su trono. Quizás sean cosas muy básicas, pero como decía al principio, son muy necesarias tenerlas en mente. No podemos permitirnos el lujo de ciertas cosas y menos de dudar de la palabra. Hay una cosa muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando dudamos de la palabra, y como hemos visto antes, Dios habla a través de muchas cosas en la vida. A través de la vida de los hermanos, a través de la creación, podemos ver los colores del campo y recibir esa sensación de que Dios los ha creado. Pero la palabra es la mayor obra y la mayor vía que tenemos para conocer a nuestro Padre. Cuando dudamos de esta palabra, y es normal que, también es normal que, porque mira, cuando empecé a estudiar la palabra yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a entender yo la palabra? ¿Cuándo voy a ver yo el significado? ¿Cuándo voy a ver esa perfección? La Biblia, como sabéis, fue escrita en varios idiomas, en arameo, en hebreo, el Antiguo Testamento en arameo, que decía que era el idioma que podía hablar Jesucristo, ¿no? Posiblemente. Ese es el Antiguo Testamento. Luego el Nuevo Testamento está escrito en griego y además en un griego antiguo, o sea, popular, que se llama, ¿no? O sea, que todavía no es el griego que, por ejemplo, podemos aprender en la universidad. Todavía es más compleja. Y con todas estas cosas está claro que es difícil que tengamos esa certeza de que todo lo que vemos en la Biblia es real y que tengamos tendencia a confundirnos, porque es normal que con toda la complejidad, con todas las traducciones que hay y demás, pues somos limitados, no tenemos todas las respuestas. Y además, las interpretaciones pueden ser muchísimas. O sea, las interpretaciones tenemos que ser también y tenemos que pensar que la Biblia, y no tenemos que asustarnos, la Biblia contiene errores. A mí cuando me dijeron esto digo, pero bueno, ¿cómo va a ser eso? Oye, pues la Biblia tal como la conocemos, esta Biblia contiene errores porque esto está traducido. Errores en la traducción, no en lo que significa y lo que quiso escribir, ni en el mensaje, ni en lo que es la Biblia y la palabra. Entenderme. Esto es una traducción. Y en esa traducción no podemos meter lo que significa y compararlo a lo que significa y el significado del escritor, que fue una persona inspirada por el Espíritu Santo y que eso es sí y amén. ¿Podemos dudar de algunas interpretaciones? Bueno, somos personas y estamos abiertos a ello. Tenemos la libertad de hacerlo. Tenemos una libertad de ponernos enfrente de la Biblia, leerla, estudiarla y nosotros mismos interpretarla.
No como otras religiones, ¿no? Bueno, la mayoría de religiones y las que se basan y cogen de base como la palabra, tienen una jerarquía y te dicen lo que aquí pone y están limitadas esa Biblia para una serie de personas, que son los que dicen que son esos apóstoles, y te dicen lo que aquí pone, lo que aquí no pone, y lo que significa, lo que tienes que hacer, cómo debes de hacerlo, y nos marcan una serie de pautas y no nos dan esa libertad que Dios quiere que tengamos a la hora de ver y de interpretar la Biblia. Entonces, eso es un privilegio muy grande, porque podemos comprobar, como tantas veces se ha dicho aquí, si la palabra es realmente la palabra de Dios y lo que quiere Dios para tu vida. Tú puedes descubrir directamente lo que Dios quiere en tu vida sin nadie decírtelo, simplemente leyéndola, estudiándola y viendo ese carácter de Dios que tenemos aquí en su palabra. ¿Tiene sus peligros? Por supuesto. Y sabemos cuáles son. ¿Qué se está predicando por ahí? Como decía nuestro hermano David, se está predicando evangelio barato, decía, ¿verdad? Y se está predicando cosas que no cuadran con la realidad. Y si no nos entretenemos en comprobarlo nosotros mismos, pues nos van a meter estas falsas doctrinas. Es una interpretación que hace esa persona que la deriva, por decirlo de alguna manera, a una conveniencia específica, ya puede ser personal, puede ser institucional o puede ser de cualquier otro, pero que no está dando ninguna base de verdad de lo que la voluntad de Dios quiere en tu vida. Te está imponiendo un comportamiento, te está imponiendo una conducta y te está diciendo cómo Dios es según Él. Y eso no lo debemos de creer si somos capaces de comprobarlo a través de la palabra. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo que no podemos permitir es dudar de la palabra. Si dudamos de la palabra, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos dudando de Dios. Y creedme que es lo que yo he sentido en muchas ocasiones cuando gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio me dice, bueno, pero es que esto sí, pero esto no. Digo, wow, qué peligro más grande. Qué peligro más grande. Estamos diciendo que tenemos un Dios imperfecto. Porque si no creemos en la palabra, estamos diciendo que Dios no es perfecto, porque está diciendo que, bueno, que aquí ponen cosas, pero bueno, puede ser o no puede ser. ¿Estamos dudando? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí es donde yo os decía, en el principio de la predicación, que tenemos que tener mucho cuidado porque eso es muy grave. Yo en esta semana Dios me ha puesto de que escuche unas cosas parecidas a estas y realmente me he sentido realmente preocupado. Porque, bueno, yo no soy un gran erudito en la palabra, ni muchísimo menos, pero escuchar esto de personas que llevan ministerios en las iglesias, además, que llevan ministerios, que yo a mis adentros diría, bueno, no se debería de haber una persona en estos puestos cuando tienes esas dudas y estás haciendo de Dios un Dios imperfecto. Queremos que un Dios imperfecto arregle nuestras cosas. Y en este mundo imperfecto queremos que Dios venga y haga las cosas perfectamente. Bueno, y si creemos en un Dios perfecto, puede que sí. Pero si empezamos dudando de la palabra y lo que Dios nos dice en la palabra, ¿cómo podemos esperar que haga cosas perfectas un Dios imperfecto? Eso no cabe. Y aunque sea muy drástico y muy sencillo y podamos decir, bueno, pero es que yo creo en Dios y yo sé que Dios es muy bueno y sé que Dios está en mi vida. Sí, yo no te voy a quitar eso. Pero si dudamos de la palabra, estamos abriendo una vía donde, mira, hay una frase que dice que donde no está Dios, está el diablo. Y cuando nosotros dudamos de la palabra, ahí es donde más facilidad va a tener el enemigo de entrar. Y si dudamos del mensaje que Dios nos da a través de la palabra, que es Él mismo el que está hablando a través de ella, estamos abriendo una puerta a que pasen cosas y que luego no actúe Dios en nuestras vidas.
Por eso digo que, y con esto termino, que la próxima vez que estemos dando un estudio, que la próxima vez que estemos preocupados por algo, o estemos pasando una prueba, o estemos pasando un sufrimiento y echemos mano a la palabra. Y digo esto porque mayormente cuando escudriñamos la palabra es cuando estamos pasando por pruebas, cuando necesitamos respuestas, cuando necesitamos saber por qué tenemos que hacer. Pues cuando estemos pasando estas pruebas y estemos viendo la palabra, y cuando veamos que la palabra no la entendemos, y que el mensaje no lo recibimos, y que queremos saber la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios no la consigues de discernir, y que en esa confusión puede venirte una duda de decir, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Y Dios cómo va a ser tan cruel? ¿Y cómo va a gastar ira? ¿Y cómo va a permitir esto? Os voy a recomendar una cosa: estudiarla, meditarla, comprobarla, buscar ayuda en personas que sepáis que son personas de Dios, de verdad. Y aquí hay personas que son maravillosas y que llevan adelante esta iglesia. No dejar las conjeturas para vuestra mente, no dejar esas dudas que os penetren en el corazón, porque esas dudas van a abrir una puerta y van a hacer muchísimo daño. Dios lo que quiere es que tengamos un corazón abierto a su palabra y a su mensaje, no lleno de dudas ni de incertidumbre. Demos ese paso de quererla comprender. Hay veces que no tenemos ganas, hay veces que por la prueba que estamos pasando, ¿cuántas veces decimos, bueno, ahora mismo lo que menos quiero leer es la Biblia, no quiero que me hablen? Es verdad, porque somos personas y porque muchas veces no podemos hacerlo. Bueno, pues si eso ocurre, lo que no tenemos que hacer en ningún momento es dejar que esa duda se instale en nosotros. Somos cristianos y el cristiano vive por fe. Tenemos que creer en el mensaje de Dios. Tenemos que creer en lo que Dios nos dice. Arrodillémonos, oremos, clamemos, si no queremos estudiar, si estudiamos y no entendemos, pero no dudemos nunca de la palabra. No podemos permitirnos ese lujo, porque, como bien digo, eso es una puerta abierta al abismo. Y por eso se hace tanto hincapié aquí en la palabra y la palabra. No queremos aprender la palabra por aprender una doctrina. No queremos aprender la Biblia porque es una guía. No queremos aprender la Biblia porque está muy bien las cosas que pone. Queremos aprender la Biblia y estamos obligados porque esta es la palabra de Dios. Amén.